Asimismo, hablamos con el gerente de salud del IPS, el doctor Carlos Morínigo, quien habló de las bondades y de las propiedades de estos medicamentos biosimilares que tienen la misma eficacia que los medicamentos originales o de referencia. Es lo que decía el gerente de salud del IPS, Carlos Morínigo. En esta primera parte de la nota, después presentamos la otra parte de la nota. Que son también biológicos, que no tienen la composición biológica exacta del original, pero cumplen la misma función, la misma eficiencia y la misma eficacia y seguridad. Son medicamentos que fueron apareciendo después de vencida la licencia de los medicamentos de referencia, que deben cumplir las mismas, exigencias que el de referencia y debe estar aprobado por la EMA, que es la entidad reguladora de Europa, y por la FDA. Entonces, ellos se certifican de que esos biosimilares son seguros, eficaces y eficientes, al igual que el medicamento de referencia. Estamos hablando de precios que van desde 600.000 a 1.000.000 de guaraníes la diferencia. ¿Por medicamento? Por ampolla. Por ampolla. Por ampolla de este medicamento en cuestión que estamos hablando. Por la cantidad que IPS requiere de estos medicamentos, en el cálculo que hice, vamos a estar optimizando recursos en 15.000 millones de guaraníes, solamente si es que nosotros logramos que los costos disminuyan. Bueno, lo que decía en esta primera parte de la nota el gerente de salud del IPS, el doctor Carlos Morínigo. También en la segunda parte de la entrevista explica de que no va a haber esa intercambiabilidad de medicamentos, es decir, aquellos pacientes que iniciaron su tratamiento con los medicamentos originales o de referencia lo van a seguir haciendo de esa forma. No así los nuevos pacientes, quienes sí van a seguir su tratamiento a través de estos medicamentos biosimilares. Lo que decía al respecto el gerente de salud del IPS. No se trata de ningún cambio en el vademecum del IPS, se trata solamente de poner las cosas en regla. Los pacientes que van a seguir con biológicos originales van a seguir y los que ingresan van a seguir con sus biosimilares. Bueno, lo que decía el gerente de salud del IPS, doctor Carlos Morínigo. También hablamos con la señora Lourdes Morales, presidenta de APMED, que es una asociación que aglutina a pacientes con esclerosis múltiples. Ellos aclaran que no están en contra de la utilización de estos medicamentos biosimilares, toda vez que tengan la autorización o la aprobación de organismos internacionales, lo que decía al respecto la presidenta de esta asociación. Aceptamos los biosimilares siempre y cuando esos biosimilares, al igual que los fármacos biológicos, originales, ¿verdad?, tengan el estándar internacional de aprobación. No nos exhiben, ¿verdad?, esos estándares internacionales de aprobación de los biosimilares. Entonces, si nosotros tenemos la seguridad y sabemos, ¿verdad?, como sí lo hacen los biológicos, entonces no tendríamos ningún inconveniente.